Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bueno, hoy tenemos esta lectura, siempre que nos toca la lectura, la celebración de la fiesta de uno de los apóstoles, se lee esta breve lectura de la carta a los Efesios. Hoy celebramos esta memoria de dos apóstoles. Pues tenemos a Simón, llamado también Celote, y Judas Tadeo, el valiente. Este Judas no es el traidor, no es Judas el que iba a traicionar a Jesús, sino otro Judas. Dos Judas habían en el grupo. Bien, ¿qué podemos nosotros sacar? Miren, sería muy interesante explicar un poco el apodo de Simón, llamado también Celotes, probablemente porque perteneció a un partido judío que de personas muy violentas que eran defensores de la ley y sobre todo en contra del Imperio Romano. Era un grupo muy violento. ¿Ok? Sería interesante. Bueno, la definición de los celotes es esta. Más que un partido organizado, era un movimiento extremista de oposición a los romanos, violentos de por sí. Había nacido por las depresiones durante el poderío del Imperio Romano, y pues los romanos destruyeron esa organización. Luego que destruyen esa organización, pues los celotes vivían en la clandestinidad, fuera de las ciudades. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante nosotros resaltar esto? ¿Por qué? Porque en la breve lectura de hoy, el mismo Señor nos está invitando a reconocer que todos los que se acercan a Dios definitivamente no lo merecemos. No lo merecemos, ninguno. Y por eso el mismo Dios, el mismo Jesús, cuando llama, lo que hace es que invita a una conversión profunda, a dejar el pasado y a hacer un camino nuevo. Ya Simón, el celote, pues ya no va a tener las armas violentas, el machete, el fusil, para defender al pueblo, sino que ahora incluso se va a ofrecer él mismo como mártir. Es una nueva vida. Por eso, qué interesante entender esto. Recuerden también que el mismo Jesús, para que ustedes vean la fuerza, el poder que tenía la llamada de Jesús, el mismo Jesús llamó a Leví, que luego va a ser el llamado Mateo, que era un recaudador de impuestos. Podemos decir que Jesús tenía dentro de sus 12 apóstoles gente que no pensaban igual. Leví era, podríamos decir así, un empleado del Imperio Romano. Y sin embargo, Simón el Celote era un enemigo del Imperio Romano. De manera que Jesús tiene esa capacidad de limar esas asperezas. ¿En función de qué? En función de convocarlo a ser miembro de una misma familia. Ojo a esto, ojo a esto.
Nosotros somos llamados a ser la familia de Dios. Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y eso no significa que nosotros tenemos que pensar como si fuéramos robots, todos iguales. Entre Mateo, Leví y Simón, el celote, no pensaban igual. Y sin embargo, fueron los dos apóstoles de Jesús. De manera que Jesús no tenía ningún inconveniente en llamarlos para que le siguieran, aún sabiendo que entre ellos había diferencia ideológica, política, etcétera, etcétera. Esto nos da a nosotros también un mensaje importante. Lo importante es seguir a Dios. Y lo importante no es nuestro pasado. Ojo, eso también es importante. Aquí lo más importante es que Dios te está llamando hoy. Y a partir de hoy, Dios necesita que tú seas un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre que tu única arma sea el amor de Dios sembrado en tu corazón y que tú lo vas a diseminar entre los demás para conquistar las almas para Dios, no con armas violentas, sino que esas almas tú las vas a llevar a Dios con la ternura del amor y la misericordia de Dios que se manifiesta en ti. Para Simón, el celote, la experiencia más importante es que la misericordia de Dios se manifestó en él, no lo merecía. Yo soy un hombre violento. La importancia del testimonio de Mateo es decir, yo era un hombre ladrón, y por eso cuando se junta con Jesús le dice, Señor, voy a devolver hasta 4 veces más a todo aquel que le he robado. Yo reconozco que soy un ladrón, pero cuando el encuentro contigo me hizo reflexionar y ya voy a cambiar de vida. Eso es lo más importante. A veces hay gente que dice, pero fulano de tal, que es ahora católico y que reza. Pero no, pues eso es lo más importante, que hubo un cambio de vida, que el Señor lo tocó y el Señor lo llamó y ahora es miembro de una familia. ¿De cuál? De la familia de Dios. Y ahora ya no es un extranjero, sino que es un ciudadano del pueblo de Dios y miembro de la familia de Dios. Y ahora está edificando sobre ese cimiento el reino de Dios. Y eso es lo más interesante. Dios no espera que nosotros seamos buenos para llamarnos. No nos llamaría nunca, nunca. Nunca seríamos el objeto de la llamada de Dios. Nosotros necesitamos entender esto. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando. Dios nos está convocando. Que Dios nos necesita. Oigan qué cosa más tremenda. Dios nos necesita, aunque seamos personas que no pensemos como Dios. En el caso de Simón el celote, en el caso de Mateo. Pero en las manos de Dios, Dios te puede transformar a ti. Eso es lo más importante. Por eso Dios es un eterno presente. Hoy, ahora, Dios te está llamando y puede salvarte. Ábrete a la salvación de Dios. Deja que Dios entre a tu vida y todo lo demás será del pasado. Comencemos en el presente a construir un futuro distinto. Comenzar ahora a construir un futuro diferente. Que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo. Amén.